Jack Thompson solo quería un trabajo honesto en el rancho Whitaker, pero terminó atrapado en un conflicto que amenazaba con destruir la confianza familiar. El barón Simon, guiado por viejas heridas y sospechas, estalló en ira al ver a su hija Emily en lo que parecía una traición, llenando el aire de tensión e injusticia. Sin embargo, Jack decidió actuar con integridad, reuniendo pruebas que demostraban la verdad y desarmando los malentendidos que habían causado tanto dolor. Pero solo escuchen cómo un giro inesperado dio la vuelta a esta historia y cómo la justicia, al final, triunfó sobre la ira y la desconfianza. Jack Thompson, un joven de 22 años, había crecido en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran escasas y la vida parecía moverse a un ritmo que él nunca había elegido. Desde niño, había aprendido a valorar el trabajo honesto, la responsabilidad y la perseverancia, y cuando oyó hablar del rancho Whitaker, vio una posibilidad, un lugar donde podía empezar de cero, ganarse la vida limpiando establos, organizando el terreno y realizando cualquier tarea que le ofrecieran, siempre con la esperanza de que su esfuerzo fuera valorado. La idea de trabajar bajo el sol, rodeado de caballos y tierra, le parecía simple, casi poética, un contraste con el caos y la incertidumbre de su vida anterior. Al llegar al rancho, Jack no pudo evitar quedarse un momento contemplando la inmensidad del lugar. Las construcciones de madera parecían resistir el tiempo, y la mansión del barón Whitaker se alzaba en lo alto de una colina, imponente y solemne, como si su sola presencia marcara la autoridad y el control sobre todo lo que se encontraba debajo. El viento movía las hojas de los árboles y el olor a heno recién cortado flotaba en el aire. Por un instante, Jack sintió una mezcla de asombro y ansiedad. Estaba entrando en un mundo que le era ajeno, un mundo donde cada gesto podía ser observado y juzgado. Su primer día transcurría con normalidad. Limpió los establos, ordenó herramientas y se aseguró de que los caballos tuvieran suficiente agua y alimento. Todo parecía seguir un ritmo tranquilo, hasta que escuchó risas y murmullos que provenían del jardín trasero de la mansión. Curioso, se acercó con cautela y vio algo que lo dejó inmóvil. Emily Whitaker, la hija del barón, se encontraba junto al viejo herrero, compartiendo un momento cercano y afectuoso que Jack, por un instante, interpretó como un gesto de complicidad inocente, hasta que el sonido de pasos firmes interrumpió la escena. El barón Simon Whitaker apareció de repente, su expresión tensa y severa. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado de amenaza. Jack sintió cómo el corazón se le aceleraba y una sensación de peligro inmediato se apoderaba del ambiente. La autoridad del barón llenaba cada rincón del jardín. Su presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. Jack comprendió, sin que el barón dijera nada, que cualquier movimiento en falso podría ser malinterpretado, que la injusticia estaba al acecho y que estaba presenciando algo que podría desatar un conflicto enorme. Cada segundo se volvió eterno. Jack observó cómo los ojos del barón se posaban en Emily y luego en el herrero, y cómo su mandíbula se tensaba visiblemente. La tensión era casi palpable, como un hilo que a punto estaba de romperse. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba atrapado en un momento que no le pertenecía, un conflicto ajeno que lo involucraba por mera casualidad. La injusticia de la situación lo llenó de ira silenciosa. Había venido solo para trabajar y ser útil, y ahora era testigo de un enojo que no comprendía del todo, pero que intuía que podía explotar en cualquier instante.
Jack respiró hondo y trató de calmarse, pero la intensidad del momento lo mantenía alerta, cada músculo preparado para cualquier reacción. La ira y la indignación crecían en su interior, no contra Emily ni contra el herrero, sino contra la injusticia del mundo que parecía esperarle en cada esquina, contra la idea de que las cosas más simples y honestas podían complicarse de manera tan abrumadora. Mientras el varón permanecía allí, firme y silencioso, Jack comprendió que estaba ante el primer gran obstáculo de su nueva vida en el rancho, un obstáculo que pondría a prueba su paciencia, su juicio y, sobre todo, su determinación para mantenerse íntegro. Jack Thompson se quedó inmóvil, observando cómo el ambiente a su alrededor se cargaba de tensión. Cada palabra del barón Simon Whittaker caía como un martillo, acusando a Emily de traición y deslealtad, como si cada gesto de la joven fuera una afrenta personal. Jack comprendió, con un peso creciente en el pecho, que no estaba simplemente presenciando un enojo momentáneo. Estaba viendo cómo heridas antiguas y resentimientos reprimidos salían a la superficie con fuerza inesperada. La injusticia de la situación lo golpeó con intensidad. Él solo quería cumplir con su trabajo, limpiar los establos, mantener el rancho en orden y ganarse la confianza de los Whittaker, pero ahora se encontraba atrapado en un conflicto que no le pertenecía. Emily, con la voz temblorosa, trataba de explicarse. Sus palabras eran precisas, llenas de sinceridad, pero parecían perderse en un muro de desconfianza y dolor acumulado. Jack pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo cada intento de comunicación se encontraba con una barrera invisible que parecía reforzarse con cada reproche del varón. Él sentía una empatía inmediata por ella, y al mismo tiempo, un dolor propio, punzante, que se alojaba en su pecho. La injusticia no solo afectaba a Emily, lo arrastraba a él también, como si el simple hecho de estar presente lo hiciera responsable de algo que no había cometido. Cada mirada del varón era un recordatorio de que la ira puede nublar el juicio, y Jack comprendió que aquel conflicto tenía raíces profundas, mucho más antiguas de lo que parecía. Simon Whittaker no actuaba solo por la situación inmediata. Su enojo estaba alimentado por viejas heridas familiares, por decepciones pasadas y por la sensación de que alguien había desafiado su autoridad o su confianza. Jack percibió que, aunque el varón parecía temible y absoluto, también estaba atrapado en sus propios miedos y recuerdos, y eso hacía que la situación fuera aún más dolorosa. No había culpables claros, solo un ciclo de malentendidos y emociones intensas que amenazaban con destruir la tranquilidad de todos. Mientras la escena se desarrollaba, Jack sentía cómo la desesperanza comenzaba a filtrarse en su interior. Su sueño de encontrar estabilidad y un nuevo comienzo se veía amenazado por una tormenta emocional que no podía controlar. Cada acusación, cada gesto de desaprobación y cada silencio cargado de tensión aumentaban su angustia. El joven comprendió que el dolor no era solo físico ni inmediato, era emocional, profundo, y que podía dejar cicatrices invisibles que tardarían en sanar. Sin embargo, en medio de ese dolor, Jack empezó a observar los pequeños gestos de Emily. Cómo mantenía la cabeza erguida a pesar del miedo, cómo sus ojos buscaban comprensión y no resentimiento. Esa resistencia silenciosa despertó en él un sentimiento profundo de solidaridad. No podía cambiar el pasado del varón, ni las viejas heridas que guiaban su enojo, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante la injusticia que presenciaba. La compasión se mezcló con su propio dolor, creando un conflicto interno, miedo,
incertidumbre y un deseo creciente de intervenir de manera justa y protectora. Para el espectador, la escena se volvía casi tangible. La combinación de injusticia, miedo y vulnerabilidad humana generaba un nudo emocional difícil de ignorar. Jack no solo era un joven limpiador, se había convertido en un símbolo de integridad, atrapado en un mundo de conflictos que no había buscado, pero que debía enfrentar. Cada segundo estaba cargado de tensión, y el dolor interno del protagonista resonaba en quienes lo observaban, generando una conexión emocional profunda y empática. A pesar del miedo que aún recorría su cuerpo, Jack Thompson tomó una decisión que cambiaría el curso de aquel día. La ira del barón Simon Whittaker era palpable, pero Jack sabía que quedarse inmóvil no ayudaría a nadie, y menos a Emily, cuya sinceridad y valentía estaban siendo injustamente cuestionadas. Respiró hondo, sintiendo cómo cada fibra de su ser le pedía actuar con prudencia, pero también con determinación. No lo hacía por gloria ni reconocimiento, lo hacía por justicia, por proteger a alguien cuya única culpa era vivir bajo el peso de acusaciones erróneas. Con cautela, Jack comenzó a observar el rancho más de cerca, buscando cualquier indicio que pudiera aclarar la situación. Recordó conversaciones anteriores con Emily y con el herrero, pequeñas pistas que antes habían pasado desapercibidas. Gestos, palabras, detalles que confirmaban la honestidad de ambos. Cada evidencia que Jack recopilaba era una chispa de esperanza en medio del conflicto, un recordatorio de que la verdad existía y que solo hacía falta mostrarla de manera cuidadosa y convincente. Mientras buscaba pruebas, Jack descubrió antiguos documentos y cartas olvidadas en la oficina del barón que revelaban malentendidos acumulados a lo largo de los años. Resultaba que la desconfianza de Simon no surgía de hechos recientes, sino de heridas antiguas y errores no resueltos dentro de la familia. Jack comprendió que la ira del barón era una mezcla de dolor y orgullo, un conflicto que había crecido silenciosamente hasta convertirse en una fuerza poderosa y ciega. Este conocimiento le dio una estrategia. No bastaba con defender a Emily, debía demostrar con hechos la verdad y aliviar el resentimiento que había en el corazón de Simon. Cada descubrimiento de Jack se convirtió en un rayo de luz dentro de la tensión que dominaba el rancho. Encontró cartas de disculpa que habían quedado sin entregar, registros de acuerdos malinterpretados y pequeñas pruebas de que el herrero siempre había actuado con integridad. Con cada nueva pieza, Jack sentía cómo crecía su confianza y cómo la desesperanza de la mañana empezaba a transformarse en una sensación de control y propósito. No podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en el presente y quizás en el futuro. Emily, por su parte, comenzó a notar el esfuerzo silencioso de Jack. Su determinación era clara, pero también llena de respeto y empatía. No quería humillar al varón ni enfrentarse a él de manera hostil. Solo deseaba que la verdad prevaleciera. Juntos, idearon un plan sutil, basado en hechos concretos y en la paciencia. Jack actuaría como mediador, mostrando la evidencia poco a poco y dejando que Simon viera por sí mismo la realidad que había estado cegado por el orgullo y el resentimiento. Para el espectador, este tramo de la historia se sentía como un respiro después de la angustia y el dolor. La esperanza surgía de la valentía de Jack, de su voluntad de actuar con integridad frente a la injusticia. Cada paso que daba era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la determinación y la honestidad podían abrir caminos donde antes solo había conflicto y desconfianza.
La tensión se suavizaba, pero permanecía el suspenso. ¿Podría Jack realmente cambiar la percepción del varón y demostrar la inocencia de Emily? El corazón del espectador empezaba a latir al ritmo de Jack. La esperanza no era solo una emoción pasajera, sino una fuerza tangible que crecía con cada acto de coraje y cada evidencia descubierta. En ese momento, el joven limpiador no era un simple trabajador. Se había convertido en un símbolo de integridad y de la posibilidad de resolver los conflictos con justicia y empatía. El sol comenzaba a descender sobre el rancho Whitaker, bañando los campos con una luz dorada que parecía preparar el escenario para la resolución de aquel conflicto. Jack Thompson, con las pruebas cuidadosamente reunidas en sus manos, respiró hondo y se acercó al barón Simon Whitaker. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de responsabilidad y determinación que lo impulsaba a actuar con honestidad y claridad. Sabía que este momento definiría no solo su futuro en el rancho, sino también la paz de Emily y la reconciliación de viejas heridas familiares. Con voz firme pero respetuosa, Jack comenzó a presentar los hechos. Cada carta, cada registro, cada detalle que había descubierto se entrelazaba en un relato coherente que explicaba lo ocurrido sin acusaciones ni reproches. Emily, de pie junto a él, sostenía la mirada del varón, mostrando una mezcla de alivio y gratitud silenciosa. La tensión que había pesado sobre el jardín durante horas comenzó a transformarse en una expectación nerviosa. Todos contenían la respiración, esperando la reacción de Simon. Al principio, el varón mantuvo su postura rígida, sus ojos analizando cada palabra, cada gesto. La ira que había dominado la mañana aún estaba presente, pero empezaba a mezclarse con la sorpresa y la reflexión. Los malentendidos y viejas sospechas que lo habían cegado ahora se confrontaban con la evidencia concreta y la sinceridad de Jack. Poco a poco, la expresión de Simon cambió. La rigidez de su semblante se suavizó, su mirada perdió el brillo de la desconfianza y se llenó de reconocimiento. Comprendió que había juzgado prematuramente, que la joven Emily no había cometido ninguna traición, y que su enojo había sido alimentado por recuerdos y miedos antiguos. Jack sintió cómo la tensión en su cuerpo se liberaba en un instante, y a la vez, cómo la energía positiva se extendía por el ambiente. La justicia, aunque tardía, comenzaba a prevalecer. Simon dio un paso adelante y con voz más calmada reconoció la valentía y la integridad de ambos. Emily por mantenerse firme y honesta, Jack por intervenir con respeto y determinación. No hubo reproches, solo un entendimiento profundo que parecía borrar años de desconfianza y temor. La satisfacción que sintió Jack no fue solo personal, era una victoria moral, un triunfo de la verdad sobre el miedo y la sospecha. Con el conflicto resuelto, el varón estrechó la mano de Jack, un gesto que simbolizaba no solo respeto, sino también aceptación y confianza. Emily sonrió, aliviada, y la relación entre padre e hija se fortaleció gracias a la claridad y la paciencia que Jack había aportado. Por primera vez en mucho tiempo, la paz reinaba en el rancho Whitaker, y la sensación de armonía se reflejaba en cada rincón del lugar, desde los establos hasta los campos bañados por el sol. Para el espectador, el desenlace no era solo una resolución del conflicto, era una inspiración. La historia mostraba que la integridad, la empatía y la valentía podían superar la injusticia y restaurar la confianza. Jack no solo conservó su trabajo, sino que también ganó respeto, amistad y un lugar significativo en el corazón de quienes lo rodeaban.
La sensación de triunfo se mezclaba con una profunda esperanza. Incluso en las situaciones más difíciles, la verdad y la bondad podían prevalecer, y el espíritu humano podía emerger más fuerte y más sabio. El sol desapareció lentamente en el horizonte, pero la luz que Jack había encendido con sus acciones permaneció, iluminando el rancho y recordando que la justicia y la honestidad siempre encuentran su camino.